vamos a la segunda parte de la filosofía china del primer milenio. La semana pasada vimos la evolución histórica y cultural de China hasta el siglo V, antes de nuestra era, y vimos los orígenes de este pensamiento político, ético y filosófico general que representó Confucio y su escuela. Pero Confucio, habíamos visto, fue el iniciador o la cabeza visible de un enorme movimiento, igual que en India, se caracterizó por estos sabios o filósofos ambulantes que, paradójicamente, gracias a la falta de unidad política de la región, podían ir de ciudad-estado en ciudad-estado impartiendo sus enseñanzas, inclusive siendo llamados por los príncipes de los distintos estados o ciudades-estados para oír y aleccionarse pues, con la sabiduría de estos personajes ambulantes. Confucio fue uno de ellos. Pero fue uno más entre muchos. Lo que ocurre que, bueno, que fue una cabeza tan luminosa y de tanta importancia histórica que nos ha llegado como en la India Buda, ¿no? Como un representante eximio de su época. Pero el confucianismo, habíamos visto la semana pasada, era hijo de su época, como no podía ser de otra manera. Y como tal, era un pensamiento eminentemente conservador. Eh, hoy lo percibimos como conservador. Al final, Confucio lo que planteaba era que hubiera orden en la República, que hubiera orden en el Estado, para que la riqueza del Estado pudiera desarrollarse. Y ese orden pasaba porque, de una manera muy platónica, pues cada uno cumpliera su misión, se hiciera cargo de su responsabilidad. Eh, los jefes, la responsabilidad de la jefatura, los subordinados, la responsabilidad de la obediencia. Paqui se ríe, porque claro, es que hay algunos a los que siempre nos toca ser subordinados, ¿no? Esto fue bueno, pero claro, en un mundo fuertemente jerarquizado y con una gran estratificación social, como podía ser la sociedad china de la época, luego lo veremos en Grecia, va a pasar tres cuartos de lo mismo, eh, el pensamiento es muy similar. La igualdad es una igualdad proporcional. El mérito es un mérito proporcional. ¿Proporcional a qué? Pues proporcional a la riqueza, proporcional a las responsabilidades, proporcional a la jerarquía social. Nosotros tenemos un dicho feudal que dice nobleza obliga, ¿no? Nobleza oblige. La realidad es que obliga poco, lo de la nobleza, ¿vale? Pero es el argumento ético mediante el cual la jerarquía política reclama fidelidad a los subordinados, ¿no? Tú tienes que obedecerme porque yo soy un príncipe y como príncipe soy el culmen de las virtudes que hay en el reino. Es más, yo estoy obligado a un comportamiento ético muy superior al tuyo. Y además, cuando vengan los malvados a robar tus campos y a llevarse tus cabras, yo voy a hacer... mi obligación es la de ir a jugarme la vida para proteger tus cabras, que no nos engañemos, que son las mías, pero digamos que tú las cuidas, ¿no? Por mí, y yo voy a proteger tu hacienda y la honorabilidad de tu familia y de tus hijas, ¿no? Nobleza obliga. Pues bien, este criterio de igualdad proporcional o de igualdad en la proporcionalidad, diría, creo que era en Rebelión en la Granja, cuando los cerdos cambian el cartel de la granja, que decía todos somos iguales, decía, bueno, pues todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no? Que otros, Ese de era Orwell, sí.
Orwell, ¿no? Ese era el criterio, digamos, de proporcionalidad y responsabilidad acorde a esa igualdad. Voy a compartir pantalla, vuelvo a poner otra vez el texto de la semana pasada y os invito a que vayamos haciendo primero un repaso a las siguientes escuelas que vienen después de Confucio, primero a Confucio, unas breves líneas para recordarlo y luego enlazamos con las siguientes escuelas. Y cuando lleguemos al Tao Te Ching, y si todo sale bien, cuando acabemos con el arte de la guerra, os invitaré a que leamos algunos párrafos que he hecho una selección, que creo que, por supuesto, Lo que nos mandaste, ¿no? Lo que os mandé, sí, sí, sí. Es una selección arbitraria, por supuesto, de acuerdo a mi criterio y lo que a mí me pareció que era más relevante para la actualidad y para la situación política actual en ambos textos. Comparto pantalla y vamos entonces primero a un resumen del confucianismo. Decíamos en la página 16 que, en resumen, las enseñanzas de Confucio pueden condensarse en 3 o 4 cositas. Buena conducta en la vida, de acuerdo a esas virtudes de tolerancia, bondad, benevolencia, amor al prójimo, respeto a los mayores, respeto a los antepasados. Recordemos que estamos ante una sociedad muy jerarquizada y con muchas tradiciones. En segundo lugar, buen gobierno del Estado, y el buen gobierno del Estado implica, por supuesto, caridad, apoyo al prójimo y al desamparado, justicia, faltaría más, es uno de los deberes del señorío, el impartir justicia, pero respeto a la jerarquía. Para que se produzca, para que el príncipe pueda administrar la caridad y la justicia, es imprescindible ese respeto a la jerarquía en todos los niveles. Cuarto, Confucio, tremendamente tradicionalista, cuidado de la tradición, respeto de la tradición y de las religiones establecidas. Y finalmente, por supuesto, un gran ser humano solamente se puede cultivar, como las plantas. El estudio y la meditación. Claro, un enorme trabajo de autoexploración que exige estudio, por supuesto, pero sobre todas las cosas, meditación, la reflexión, el gran elemento de continuidad en toda la filosofía china, y yo creo que en la hindú también, en general en la oriental, es el concepto de meditación como instrumento que permite al ser humano el autoconocimiento y, a partir del autoconocimiento, comprender cuál es su lugar, cuál es su alcance y cuál es su responsabilidad. Además, esto lo dice muy bien en uno de sus escritos Lao Tzu, sobre esto, el conocimiento, conociendo los límites de su conocimiento. Los límites, efectivamente, ¿no? Es decir, saber hasta dónde podemos llegar. A dónde se conoce y saber que hay mucho desconocido después de lo conocido. Ya veremos más adelante, cuando estemos en Grecia, ya veremos que una parte de la filosofía griega hace mucho hincapié también en esto. La felicidad humana está limitada también por ese conocimiento. Querer lo que está fuera de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, solo nos lleva a la infelicidad. Preocuparnos por lo que está más allá de nuestro intelecto solo nos lleva a la infelicidad. Veremos que esta es una constante en varias corrientes filosóficas, y aquí la vimos en India y ahora la estamos viendo otra vez en China. Pero hay una vertiente política en Confucio. Recordemos que Confucio no solamente es un pensador, sino que además es un pensador eminentemente político, a diferencia de otros que harán más bien una ética, ¿no? La preocupación de Confucio es el buen orden en el Estado, la armonía en el Estado. La preocupación de Confucio es política. Vive en tiempos convulsos,
vive en tiempos de guerra civil permanente y la principal preocupación de él es política. Y nos dice Confucio con una sencillez que ofende hoy en día: si el príncipe es virtuoso, lo serán sus súbditos. En la empresa privada diríamos: si el jefe roba, robarán sus subordinados. ¿Vale? Por eso Confucio insistía tanto en que algún gobierno, algún príncipe, se esforzara en seguir sus indicaciones, porque el príncipe no, en última instancia, encarnaba o debía encarnar las virtudes en las que el resto de la población tenía que verse reflejado. Hoy nos encantaría que la televisión o los medios de comunicación transmitieran algunas virtudes republicanas y democráticas. Lamentablemente, los medios de comunicación que tenemos, lo único que transmiten es basura, eh, claro, al normalizar la basura, bueno, pues parece que vivimos todas en un estercolero, ¿no? Lo cual no es verdad. La mayor parte de la gente hoy y en época de Confucio vive lo más tranquila que puede, hace su trabajo, ayuda a sus vecinos, se solidarizan mutuamente unos a otros y tratan de pasar la vida con la mayor fluidez y tranquilidad que pueden, hoy y en época de Confucio. Pero lo que haga el príncipe, lo que nos muestran en la televisión, lo que nos pongan los medios de comunicación, al final es el modelo en el que las generaciones que se van formando van cogiendo ideas, ¿no? Y así como hay modelos civilizatorios en los que ciertos comportamientos son impensables, por el mero hecho de que no, que dicen, no, yo voy a hacer tal cosa, no, es que no se te ocurre que puedes hacer determinados tipos de comportamiento. Cuando se normaliza la basura, cuando se normaliza el estercolero, parece que todo es posible, que todo es cuestión de coge el dinero y corre porque tonto el último, y luego, bueno, pues de esos polvos, pues estos lodos, ¿no? Luego viene. Las cosas no ocurren por casualidad. Pues bien, Confucio ya era consciente de esto. Confucio ya era consciente de que el ejemplo del Estado, el ejemplo del príncipe, tenía un efecto educativo importante sobre la comunidad. Por eso él insistía en que el príncipe tenía que seguir ciertos principios de buen gobierno: amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. Estamos muy lejos del materialismo, ¿verdad? Es decir, pero no de la estupidez, ¿no? Es decir, el príncipe es su principal responsabilidad, que el pueblo tenga los medios para poder hacer su vida cotidiana con normalidad. Servir con soberano respeto al cielo como el primer dominador. El príncipe también se declara súbdito del dios sol, en este caso, o del cielo. Tercero, cultivar la virtud personal y buscar en esa virtud personal la perfección. Pensemos en Marco Aurelio, sería el ejemplo que podríamos tener en la filosofía romana, en el estoicismo: cultivar la virtud y buscar en ello la perfección. Es verdad que es una rareza encontrar príncipes con esta voluntad, pero lo vimos en Asoka, lo volveremos a ver en Marco Aurelio. Hay algunos gobernantes que han intentado, al menos han intentado ese paso. Y en la medida en la que lo han intentado, han servido de ejemplo para su comunidad y para las generaciones siguientes. Observar siempre el sendero del justo medio, tanto en la vida privada como en la pública. Diríamos hoy, obrar con moderación, evitar los excesos, evitar las, las iras o los pesimismos, obrar con moderación en todos los casos. Tener presente las inclinaciones propias del ser humano. Diría Rousseau, si los seres humanos fueran capaces de darse las leyes que necesitan, no les harían falta las leyes.
Cuánta Y eso que a tontería. Rousseau, toda la gente se ríe acusándole de que se cree que todo el mundo es bueno. Bueno, sí, todo el mundo es bueno, pero no es tonto, ¿vale? Si la gente pudiera vivir, si la gente fuera tan inteligente y tan recta que fuera capaz de darse las leyes adecuadas, pues no haría ninguna falta la legislación, ¿verdad? Ni los juzgados, ni nada en absoluto. Aquí Confucio le dice al príncipe: ten presente las inclinaciones del ser humano, tanto las que proceden de la carne, diría nuestra iglesia, la carne es débil, ten cuidado con ello, pero la razón también es débil, la razón también es frágil, la razón te da razones, pero no te mueve a la acción. Lo que te mueve a la acción son las emociones, y la emoción es débil. Y sexto, practicar los deberes sociales con benevolencia, lealtad, respeto, reciprocidad, donde el superior siempre tiene el deber de protección y el inferior lealtad y respeto, muy similar a nuestro pacto feudo-vasallático de la Edad Media. Estos deberes sociales de benevolencia, lealtad, respeto y reciprocidad se tienen que dar entre el gobernador y sus ministros, entre el padre y los hijos, entre el marido y la mujer, ya sabéis, chicas, Mm. entre el Y hermano vosotros mayor. también, ¿eh? ¿Cómo? Que hay reciprocidad, vosotros también. No, según Confucio, no. Ah, sí. Según Confucio, las chicas, ¿qué le vamos a hacer? Según Confucio, las chicas Sí. tienen que ser leales y respetuosas, y el hombre tiene que ser Protector, ¿no? protector. Protector, ¿vale? Algo parecido a lo que ocurre entre el esclavo, entre el dueño y sus esclavos, Ajá. o entre el padre y los hijos, o entre el hermano mayor y el hermano menor. Es una sociedad patriarcal, es una sociedad jerárquica, es una sociedad tradicionalista, pero no es una sociedad de tontos. Habíamos visto que en el 221, finalmente la dinastía Qing arrasa con todo esto, se queman la mayor parte de los libros, asistimos a una de las primeras quemas de libros, si no la primera de la historia, por lo menos de la historia conocida, y se tardarán pues muchas décadas, casi siglo y medio, en volver otra vez a sacar a la luz las enseñanzas de toda esta filosofía. Lo que prima en la dinastía Qing va a ser el legalismo, las escuelas positivistas, que no vienen a decir otra cosa que no hay más verdad que la que dice el príncipe, y no hay más justicia que la que el príncipe administra. Y al que no le guste, pues al otro. Confucio dejó muchos seguidores. Pese a la persecución que sufrió, Confucio hoy seguramente es la corriente de pensamiento principal que seguimos teniendo en toda la región. Muy contaminada de tradicionalismo, ritualismo y religión, e inclusive de budismo, con mezclas de taoísmo. Es decir, está muy mezclado hoy el pensamiento, pero sigue siendo vigente. Uno de los grandes continuadores de Confucio fue Mencio. Menqué, maestro Ken, tal como se leería o se traduciría literalmente, que vivió aproximadamente 150 años después, o 200, que Confucio. Fue, sin duda, el más influyente de sus seguidores, tanto en la ética como en la política. Mencio era el más rusoniano, digamos, de todas estas escuelas. Él consideraba que los seres humanos poseían una bondad intrínseca, propia de su naturaleza. Y sostuvo esto porque él creía que en el corazón humano había 4 sentimientos o 4 tendencias. Veremos que esto luego, cuando lleguemos a Locke, a Hume, veremos que hay argumentaciones similares. Hay 4 tendencias, 4 sentimientos que le orientan hacia el buen camino. El sentimiento de compasión, que es el que nos hace, hoy diríamos,
creo que los médicos le llamáis a eso lo de las neuronas espejo, ¿no? Es decir, el sentir, algún reflejo del sufrimiento ajeno, ese sentimiento de compasión, el sentimiento de vergüenza. Esto es importante porque es un sentimiento muy social. La vergüenza se siente siempre frente a otros. El sentimiento de respeto y de modestia, y el sentimiento de lo que está bien o lo que está mal. Mencio creía que estos cuatro sentimientos era algo que cualquier persona en diferente grado más o menos sentía si no había sido apaleado o maltratado o educado de manera incorrecta. Por tanto, estos sentimientos, que son naturales para Mencio, son como raíces. Bien cuidados, florecen. Bien cuidados, dan lugar a las virtudes que necesita el ser humano para vivir en comunidad. Desarrollan esas virtudes de la benevolencia, la rectitud, la urbanidad y la sabiduría. Esa sería, dice Mencio, la virtud de la educación: preservar la bondad innata que todos los seres tienen al nacer. Un gran hombre, decía Mencio, es el que no pierde su corazón de niño. Mira qué bonito, ¿no? Qué manera tan elegante de expresar la belleza de la vida y la belleza de la bondad natural de la gente. Al igual que Confucio, Mencio creía que el gobernante sabio era el que se preocupaba del bienestar del pueblo. Y como Confucio, intentó influir en los gobernantes de su tiempo para que creasen las condiciones favorables al desarrollo de las personas. Dice en Menci: el soberano inteligente organiza la producción, fijaos qué palabras, organiza la producción de sus súbditos de forma que puedan sostener a su padre y a su madre, a sus hijos y esposas, que en los años buenos puedan comer a gusto y en los malos no morir de hambre. Una vez alcanzado esto, una vez alcanzadas las condiciones materiales de una vida buena, diría hoy Yayo Herrero, ¿no? Una vez alcanzadas esas condiciones materiales, los dirigirá hacia la práctica del bien y el pueblo le seguirá. Preconizó a su manera una forma de comunismo agrario, pero recordemos que estamos en el 300, en una sociedad feudal muy rígida. El comunismo agrario de Menqué se parece más al Mir de los zares, de la época de los zares, o inclusive en el mejor de los casos se podría acomodar pues alguna forma rural de utilización del campo en beneficio privado bajo autoridad de los nobles, ¿no? o de la aristocracia, ¿vale? Es un comunismo agrario muy sui generis, ¿no? Muy light. Pero en todo caso denunció la injusticia de la guerra, esto es importante. Menqué era un pacifista convencido y defendió, esto es lo más serio de todo, la importancia política del ciudadano común. Los súbditos, atención a Menqué, los súbditos pueden deponer o asesinar al gobernante que ignora las necesidades de la gente y los gobierna con dureza. Pues un gobernante que no gobierna con justicia ya no es un verdadero gobernante. ¿Os acordáis del mandato del cielo de la semana pasada? ¿No? Cuando decían, bueno, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué criterio se puede deponer a un monarca? Porque ha perdido el mandato del cielo por su gobierno injusto. Lo que dice la primera declaración del hombre del citoyen, artículo 15, que todo pueblo que no tiene deber de sublevarse y De sublevarse. Esto, que para nosotros fue una adquisición de la Ilustración, los chinos lo estaban diciendo ya en época de la primera dinastía, en el siglo VII, a través del mandato del cielo,
Y Y luego en el Menke siglo III. Lo está refrendando, ¿no? En conjunto, Confucio y Mencio, o Menke, son los dos pilares en los que se apoya el sentido común de la burguesía, de la clase media china, yo diría que hasta la actualidad, ¿no? Eh, este, este paradigma que crean Confucio y Menke, eh, en la promoción, digo ahí, y desarrollo de las relaciones sociales, provee a la sociedad tradicional china de una estructura, de un marco integral con el que analizar cualquier aspecto de la vida de la organización política china. Son dos, Confucio y Menke son dos grandes del pensamiento que siguen teniendo hoy su impacto, ¿no? Aunque la gente no lo sepa. Esto pasa como entre nosotros con el cristianismo, que aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Pues somos herederos de ciertos enfoques, de ciertas maneras de pensar, aun cuando no los tengamos formalizados, ¿no? Bien, pues Un Confucio y sustrato Menke cultural inconsciente. sí están incrustados, ¿no? En el sentido común de la época. Otro sucesor de Confucio es Sun Tzu, literalmente maestro Kung, eh, un poquito posterior, entre el 300 y el 200. Este, al revés de Mencio, este opina que toda la gente es mala, ¿vale? Lo Esto es contrario de Rousseau, ¿no? exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, Mencio pensaba que todo el mundo era bueno y que era cuestión de que la educación no lo estropeara. Sun Tzu piensa que, mira, la gente tiene tendencia a salir torcida, y la educación, si tiene alguna finalidad, es ponerle varas para que no se nos tuerza a medida que va creciendo. Sostuvo que el hombre no es bueno por naturaleza, sino que el ser humano es egoísta y es propenso a sentir celos y odio, y por ello su ética y su propuesta educativa tienen por fin no estimular, fijaos como mencio, las raíces para que crezcan, sino contener la conducta y los deseos torcidos de las personas para evitar el desorden y la criminalidad. El, Sun Tzu tiene una colección de ensayos que todavía hoy sigue vigente, que se llama el Sun Tzu, tenéis ahí las referencias. Eh, por ejemplo, en su argumentación reúne estas frases que yo he extractado de mala manera con mi mejor criterio. Si las personas fueran naturalmente buenas, dejar a los pueblos y gobiernos sin leyes y restricciones no causaría daño ni desorden. Esto lo podría haber dicho Rousseau, ¿no? Si las personas fueran buenas, oye, pues no pasaría nada, ¿no? Pues los dejas que no pasa nada. Pero aunque todas las personas nacen con la capacidad para ser buenas, la benevolencia y la rectitud se basan en principios que pueden ser practicados, conocidos, enseñados. Es decir, que aunque las personas nazcan con la capacidad para ser buenas, la capacidad no implica que lo sean. La capacidad implica pues, que pueden aprenderlo, pero si no les enseñas la bondad y la rectitud, sus vicios naturales de Lo egoísmo empujan hacia el contrario. saldrán al final a la luz. Fijaos qué frase espectacular. Si uno se asocia con caballeros, uno se convertirá en caballero. Si uno se asocia con inmorales, uno se volverá inmoral. Es un ambientalismo de lo más interesante, sobre todo cuando uno lo pone en su fecha, ¿no? Es una reflexión muy potente. Nos dice, si no conoces a una persona, dice Sun Tzu, fíjate en sus amigos. ¿Eh?
diríamos nosotros, mira con quién se junta, dime con quién, ¿cómo dice el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No dice el dicho español? ¿No? Dime con quién Algo por andas el estilo, sí. y te diré quién eres. Dice, si no conoces a un gobernante, mira a sus asistentes. El entorno, el entorno de una persona, eso es lo importante, lo que lo configura. Pues bien, el objetivo de la política y el objetivo de la educación tiene que ser dotar de ese entorno de respeto, de virtud a la gente para que pues, el personal no se tuerza indebidamente. Contra el optimismo de Mencio, quien pensaba que todas las personas nacen en el bien y solo necesitan un ambiente positivo para prosperar, Sun Tzu, un poquito más pesimista, pensaba que solo un ambiente adecuado puede salvar a las personas de la inmoralidad. Mencio y Kunzi lo único que hacen es expresar distintos aspectos de un mismo problema, ¿no? De una manera o de otra, como decía antes Marta, pues pareciera como que ambos están enfocando aspectos verdaderos del problema. Y en todo caso, ambos están poniendo de manifiesto la importancia del ejemplo, del entorno, del ambiente y de la educación. Que es lógico. Eso es lo importante. ¿Vale? Luego veremos en Grecia, cuando lleguemos a Platón, vamos a ver la enorme importancia que Platón le da a salvar a los hijos de sus padres eh, y meterles en una escuela pública desde chiquititos para que los padres no les laven el cerebro con todas sus tonterías y con todos sus prejuicios, ¿no? Platón será seguramente uno de los primeros en proponer la socialización de los cuidados, la socialización de la educación, de la crianza, ¿no? De la juventud, eh, pero no lo va a hacer por una cuestión socialista, lo va a hacer para poder salvar a los niños y a las niñas de las malas influencias que una tradición mal entendida puede ejercer sobre las criaturas y que luego una vez que los niños se han desarrollado es tan difícil de desarraigar, ¿no? Es decir, una mala formación, una mala educación, cuando ya el chaval ya tiene o la chavala tienen ya 15, son adolescentes, pues muy difícil eso luego de compensar. Y Platón va a ser de los primeros en plantear la importancia de una institución estatal, ¿no? Que se haga cargo de la formación integral del ser humano, ¿no? De la formación física, moral, intelectual, eh, artística de los seres humanos. Ya lo veremos llegado. Bien, y llegamos a uno de los dos grandes temas de hoy, el taoísmo. El, el taoísmo, daoísmo o daoyao, aquí tendría que estar Evalín para decirnos cómo se pronuncian estas palabras de verdad. El camino. Literalmente es la enseñanza del camino. La enseñanza del camino. Se le atribuye a un sabio llamado Lao Tse, el viejo maestro, es lo que quiere decir Lao Tse, pero se le atribuye, es un personaje de características legendarias. Habitualmente se le considera contemporáneo a Confucio o incluso hay quien piensa que es posterior a él o lo que fuera. El taoísmo, la enseñanza de Lao Tse, es opuesta en muchos sentidos a la moral rígida y ceremonial del confucianismo. Y por supuesto, opuesto radicalmente al deísmo posterior. Pero también está opuesto radicalmente a cualquier sometimiento dogmático o normativo. Si algo caracteriza al taoísmo es el camino de la meditación, el camino de la reflexión individual. En general, y a diferencia de las preocupaciones sociales y políticas que vimos en Confucio y en sus seguidores, el taoísmo está centrado principalmente
en la relación del individuo con la naturaleza. Si leéis el Tao Te Ching completo, veréis que hay párrafos que tienen que ver con el buen gobierno. No os extrañe. Nada, no es fácil saber cuáles son los elementos que han sido intercalados en siglos sucesivos en el texto y no podemos saber, bueno, con los análisis filológicos se llega hasta donde se llega, digamos, las distintas capas que van componiendo el texto con las distintas épocas que tiene. En última instancia, podemos afirmar que el taoísmo es un camino de conocimiento, de perfeccionamiento individual para conseguir la máxima armonía del individuo con su entorno. Y con su entorno es con la comunidad que lo rodea también, ¿vale? Si el individuo con la comunidad que le rodea. Por eso son sospechosos algunos párrafos Tao Te Ching con respecto a la política o cosas así, ¿vale? Pero bueno, podrían estar. No digo que no lo sean, digo simplemente que sorprenden. El objetivo, perdón, que se me ha ido. El objetivo de cada individuo consiste en seguir el camino, el Tao, el camino del universo, viviendo en armonía y adaptando su vida al mundo natural, al ritmo del mundo natural y al ritmo del mundo no perceptible, al mundo sobrenatural. Ahí os he dejado en este texto multiplicidad de enlaces para quienes queráis ir profundizando, tengáis más curiosidad, son todos enlaces muy interesantes con respecto a todas estas cuestiones. Pero ahora iremos a lo más estructural. El Tao Te Ching literalmente se lee como el libro del camino y la virtud, enseña que la única verdad universal que hay es el cambio. No hay permanencia. Diría nuestra Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento, todo pasa, nada permanece. No hay permanencia. Y la mayor parte de los males del ser humano provienen de fijarnos en las apariencias y creer que son permanentes y aferrarnos a esa permanencia. Porque todo pasa. Las montañas se desgranan, los seres humanos mueren, las personas envejecen, los palacios se arruinan, nada permanece. Y todo cambia, además. No solamente es que nada permanezca porque desaparezca, las cosas no desaparecen. En el Tao nada desaparece, todo se transforma, todo fluye y va cambiando de forma y de posición y de función permanentemente. Comprender esta filosofía del cambio, comprender que no es intelectualizar, es sentir ese cambio y ser capaces de vivir en armonía con esa mutación, con ese cambio permanente, ese fluir de todo lo que nos rodea, es el camino del Tao. El otro texto importante que tiene el taoísmo es el Zhuangzi. Es un texto maravilloso, es una especie de mil y una noches de cuentos, ¿no? De historias, en el que se van ejemplificando a través de las historias de un sabio ideal taoísta, pues los distintos ejemplos sobre la naturaleza y el mundo. Estos son los dos textos principales del taoísmo. Ahí os he dejado, como decía, un montón de enlaces, entre ellos los audiolibros para quienes queráis disfrutar de vuestros paseos matinales oyendo Marí el Tao Te Ching, Juan Ramón, el arte de la guerra. Aquí cada uno con con lo suyo. Bien, el Tao es una idea fundamental en la mayoría de las escuelas de filosofía china. Y en el taoísmo, el Tao el concepto de Tao refiere al principio
de unidad absoluta y en mutación constante de todo lo que existe. Repito, llamamos Tao a la unidad absoluta y en mutación constante de todo lo que existe. Eso conforma la realidad suprema del universo, el principio cosmogónico y ontológico, lo que da el ser, la esencia de todas las cosas. Es la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo que existe. Detrás del mundo del fenómeno que nos rodea, detrás de la experiencia, detrás de lo que sentimos, de lo que percibimos, de lo que vemos, incluso de lo que pensamos, porque recordad que no podemos pensar prácticamente nada más allá de lo que podemos nombrar, lo que hay detrás de todo eso no se puede ni pensar ni nombrar. Es el Tao. Es la unidad absoluta y en cambio permanente de todo lo que existe. Un griego nos dirá luego, la filosofía griega nos dirá que es el arjé, el principio. El camino también, el Tao es el camino también. Pero el Tao tiene una doble acepción. Como sustantivo indica lo innombrable, la unidad de todo lo que existe, pero como ejercicio es el camino. Vale. ¿Vale? Es decir, Sí. el Tao es lo que el filósofo en su finitud humana puede lograr. Un camino ¿hacia qué? Hacia el Tao. Hacia el Tao. Vale. ¿Vale? Es decir, como práctica es un camino, como cosa es un concepto, una idea, una idea que escapa a las posibilidades de un intelecto humano. ¿Vale? La ética taoísta, en oposición al confucianismo, enfatiza el Hu Wei, la no acción o acción sin intención. La ética taoísta prima la naturalidad, la simplicidad, la espontaneidad, en base a lo que ellos tan floridamente llaman tres tesoros. Los tres tesoros, compasión, frugalidad y humildad. El objetivo de la ética taoísta es alcanzar la inmortalidad, pero no una inmortalidad física, no en sentido literal, sino, mirad qué bonito, una longevidad en plenitud. Hacernos ancianos sin sufrimiento, hacernos ancianos integrados en el mundo que nos rodea de forma armónica, mediante la superación personal y colectiva, en mutación permanente, cambiando sin dolor, cambiamos, hay cambio, somos cambio, todo lo que nos rodea es cambio. Esa alquimia interna, Neidán, o externa, Guaidán, en que consiste la armonía con la naturaleza. Es verdad que Lao Tse fue deificado posteriormente, hoy se le consideran en muchas sectas un dios, ¿no? Como dios taoísta y encabeza a veces el panteón folclórico junto con generales, presidentes, ¿no? de todo tipo de dioses que puedan tener los chinos como cualquier sociedad. Pero el taoísmo primitivo, igual que el confucianismo, igual que el budismo, igual que el jainismo, no era una religión, era una filosofía. Las primeras formas del taoísmo que conocemos o que imaginamos se desarrollaron en el siglo IV. Es decir, ¿el siglo IV después o antes? Antes de nuestra era. Es decir, el siglo de Pericles. Claro, siglo de Pericles, sí, sí. Y un poquito después de Confucio. ¿Vale? Viene Lao Tse. Y fueron influenciadas por las teorías cosmológicas de la época, de la escuela naturalista, del Zhou Yang. El Zhou Yang y su escuela naturalista fue el que sintetizó, formalizó dos ideas muy importantes en la filosofía china. La idea del yin-yang
El yin y el yang. Luego lo comentaremos. Y la idea de los 5 elementos. Los 5 elementos constituyentes del cosmos, que son el fuego, el agua, la madera, el metal y la tierra. Luego veremos en la filosofía griega que los filósofos griegos también plantearon la posibilidad de un elemento primigenio del cual pudiera surgir todo lo que existe, ¿no? Y alguno llegó incluso a plantear esta multiplicidad de elementos. En todo caso, el desarrollo de la filosofía taoísta siguió los mismos caminos del resto de la filosofía china, fue primero perseguida, luego contaminada por la religión y por los ritualismos. La primera forma organizada fue la escuela del Tianqi, los maestros celestiales, en el siglo II, que seguramente cuando se fija por escrito el Tao Te Ching que tenemos en este momento y que llega hasta nosotros. Y a partir de entonces, muchas escuelas en China y en la región continuaron con el desarrollo de este pensamiento, pero ya mezclándolo con el confucianismo, y finalmente a partir del siglo XIV ya de nuestra era, ya la mezcla completa con el budismo y la religión tradicional china. El taoísmo hoy inclusive tiene ha dejado huella en la medicina tradicional china, y en disciplinas tan variadas como el tai chi o el qigong, ¿no? Qigong, sí. Que manejan todo el aparato conceptual y cosmológico, cosmogónico del taoísmo. Jorge, sí. Todo esto me recuerda muchísimo a lo leído del Henry David Thoreau, muchísimo. Lo del bien común, la naturaleza, claro. Todo esto. Es que claro. Parece mentira, o sea, se adelantaron. Todo esto del Henry Thoreau fue en el siglo XIX. Sí, sí. Es que el Tao Te Ching se tradujo a las lenguas europeas pues muy recientemente también, igual que el arte de la guerra, toda esta literatura china, ¿no? Empezó a traducirse a partir de la llegada de los misioneros a China, y entonces es cuando nos entra, claro, y nos entra como la gran novedad, ¿no? Pero la gran novedad que llevaba ya 1000 años. 1000 años dando vueltas. Bueno, yo creo que este viaje que estamos haciendo, Consuelo, nos va a servir luego para valorar en su medida y en su justeza la extraordinaria originalidad de la filosofía griega, ¿no? que viene después, ¿no? Porque luego vais a ver las enormes diferencias que hay en algunos aspectos. Va a parecer la filosofía griega primitiva en comparación con esto que estamos leyendo, y en otros aspectos va a parecer revolucionaria, ¿no? Es decir, en comparación con esto. Pero creo que nos va a venir muy bien para romper nuestra mirada eurocéntrica y tomar conciencia de la grandeza imponente de esta civilización, tanto de la India como de la China, que ya, como estábamos viendo en el siglo V, siglo VI, siglo VII, estaban haciendo planteamientos, algunos de ellos que en Europa no se van a tener hasta la Ilustración, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hablar si la semana pasada habíamos visto con Alberto la fundición del hierro, ¿no? Pero es que no es solo la fundición del hierro, es la brújula, es la navegación a vela, es decir, es que es una civilización tan abrumadora en tantos sentidos. Fundamentos del taoísmo. Mirad qué hermoso sinograma el taoísmo, cómo se expresa el taoísmo. Qué bonito hasta cómo lo escriben. Sinograma de la palabra Tao, camino. Fijaos, el ideograma consta de 2 partes. La parte de la derecha es Shou, cabeza, es una cabeza. ¿Veis los ojos? ¿No? Es decir, está la cabeza dibujada esquemáticamente, y la parte de la izquierda, Chuo, es un señor caminando. Es precioso.
¿Vale? Es decir, ese es una camino. cabeza pensando, diríamos, es un señor pensando a la vez que va caminando a lo largo del camino. El taoísmo, prestad atención por favor, porque ahora vamos a ir a cuestiones precisas, ¿vale? El taoísmo establece la existencia de dos fuerzas en el cosmos. En el cosmos hay dos fuerzas, una pasiva y otra activa, el yin y el yang. Y el yang. El yin, literalmente, es el lado oscuro de la montaña. Imaginaos una montaña, ¿vale? La montaña tiene dos vertientes, una vertiente soleada y una vertiente sombría. El yin es la vertiente sombría de la montaña, el yang la vertiente luminosa, ¿vale? La sombría y la luminosa. Pero la montaña es una sola. Interesante. La montaña, que es lo que nos interesa, es decir, el Tao está compuesto por dos fuerzas, pero que no hay una fuerza que es principal a la otra. Son dos lados del Tao, ¿vale? El yin y el yang. Lo femenino y lo masculino. Lo veremos luego, efectivamente. Así se expresa, dice en el Taijitu de los primeros tiempos, dice, aparentemente esos dos aspectos son opuestos, pero en realidad son complementarios e interdependientes, de manera absoluta. La montaña es una, con sus laderas, y por tanto ambos aspectos funcionan como perspectivas de una misma unidad. Y ahí tenemos el Taijitu, este dibujo que tenéis a la derecha, ¿no? Que expresa esa íntima compenetración de ambas, del yin. Sí, interdependencia total. El yin es una fuerza pasiva y se le entiende como sutil, femenina, húmeda. Otra vez el patriarcado. ¿Qué le vamos a hacer? El yang, eso es porque no conocieron a mi madre. Si hubieran conocido a mi madre iban a ver lo de la pasión. Se iban a enterar, o a mi abuela, ¿no? El yang es una fuerza activa, concreta, masculina, seca, húmedo, seco, femenino, masculino, sutil, concreto. Juntas representan el dinamismo de la naturaleza, el origen y unidad de todas las cosas manifiestas y ocultas, todo lo que existe. Ji Jin, Ji Yang, Se Wei Tao, dice, un aspecto yin, un aspecto yang. Todo eso es el Tao. La igualdad entre estas dos fuerzas implica la igualdad de sus manifestaciones en abstracto. Por ello, el taoísta no considera superior la vida a la muerte, ni otorga supremacía a la construcción sobre la destrucción, ni al placer sobre el sufrimiento, ni a lo positivo sobre lo negativo, ni a la afirmación sobre la negación. Las cosas cotidianas e insignificantes constituyen Tao igual que las excepcionales. Todo en el mundo es Tao. Por eso el Tao, en su unidad, es indefinible, indescriptible, inalcanzable por el intelecto humano. El Tao que nosotros podemos nombrar, lo que nosotros ahora estamos pronunciando como Tao, es a partir de lo que se elabora la filosofía del taoísmo. Pero no es el Tao. El Tao que podemos nombrar es una parte ínfima del Tao insondable, inescrutable que hay en el universo. El Tao nombrado es solo el aspecto que se manifiesta en la existencia humana, no es el Tao eterno. El Tao eterno es a la vez trascendente e inconmensurable. Antecede a la multiplicidad que nos rodea y contiene y sustenta todo lo que existe. Pero también el Tao es inmanente, está en todo lo que nos rodea, se encuentra presente en esa pluralidad de las cosas impermanentes y que mutan. Dice el Tao engendra al uno,
El 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3, y el 3 engendra a las 10.000 cosas, metáfora para decir la totalidad de lo que existe. Las 10.000 cosas llevan el yin y abrazan el yang, alcanzan la armonía combinando estas fuerzas. Sin embargo, ambos aspectos del Tao, trascendente e inmanente, eterno, fenoménico, son inseparables y constituyen una misma realidad. Dice el Tao, lo innombrable es el principio del cielo y de la tierra. Lo nombrable es la madre de las 10.000 cosas. Fijaos de qué manera poética se expresa el problema. Lo que no podemos nombrar, ni siquiera pensar, es el principio de todo lo que existe. Lo que podemos nombrar es todo lo que está en nuestra sensibilidad, lo que nos rodea, lo que forma parte de nuestra experiencia. Sin deseos se puede ver el misterio. Con deseos solo podemos ver sus manifestaciones. Nuestros deseos humanos nos permiten ver solo lo que tenemos en la experiencia. Si fuéramos capaces de renunciar a nuestro deseo, entonces podríamos intuir la parte innombrable, eterna del Tao. Los dos, lo nombrable y lo innombrable, brotan de la misma fuente, pero tienen diferentes nombres para una misma realidad. Puesto que este algo eterno no es nombrable, antecede de hecho a todos los nombres, los cuales a su vez derivan de la experiencia, la palabra Tao solo señala el camino o sendero recto o virtuoso que conduce a la meta. La palabra Tao no nos puede decir cuál es el Tao, nos puede solo marcar el camino. Nacido antes que el cielo y la tierra, en el silencio y en el vacío, solo e inmutable, siempre presente y en movimiento, quizás sea la madre de las 10.000 cosas. No sé su nombre. Llámalo Tao. Si intentamos definir el Tao, mirarlo u oírlo, encontraremos que no es posible. El Tao siempre regresa al no ser. Ahí es insondable, inalcanzable, eterno. Todas las cosas bajo el cielo, todo lo que nos rodea, lo que percibimos, tienen ser. Pero el ser, lo que es, surge de lo que no es. Y siempre retorna a ese no ser. Con lo que nunca deja de estar ligado el ser al no ser. El Tao del no ser es la fuerza que mueve todo lo que es. El mundo de los seres puede ser nombrado con el no ser, y el mundo de los fenómenos puede ser nombrado con el nombre del ser. La diferencia recae solo en los nombres, pues el nombre de uno es ser y el otro es no ser. Pero aunque los nombres sean distintos, refieren a un solo hecho, al misterio desde cuyas profundidades surge la creación, todos los prodigios, todo lo que nos rodea. Sin embargo, la palabra creación nos podría llamar a error, porque en el taoísmo no existe creación. El ser y el no ser siempre han estado ahí. Y el ser es lo que se manifiesta a nuestra experiencia desde el no ser. Digamos que todo lo que nos rodea no es más que los fenómenos que afectan nuestra sensibilidad y que por tanto los podemos nombrar. Pero hay un inmenso universo detrás de lo que podemos percibir y nombrar y de lo que jamás tendremos noticias. El camino del Tao conduce de la confusión del mundo hacia lo eterno. ¿Podremos conocer lo eterno? No. Pero podemos intuirlo si renunciamos al deseo. Puesto que todo está en permanente cambio y mutación,
El taoísmo no usa el concepto de ley, el universo no tiene ley, pero el universo tiene un orden del cambio, un orden de las mutaciones. Las cosas son lo que son, reciben su naturaleza, no por algo que les es propio, que les es intrínseco, sino por el lugar que tienen en cada momento en ese universo que está en permanente movimiento y transformación. Pero cada cosa se define a sí misma por su contrario. El bien por el mal, la felicidad por la Pero cambiando, desdicha, pero en permanente cambiando, mutación. pero oponiéndose, y una define a la otra. Y lo que hoy es sí, y lo que hoy se define por lo malo, mañana se define por lo bueno y viceversa. Bien, vamos a ver el final de esto. A ver. Decíamos que el taoísmo sustituye el concepto de ley por el de orden, ¿vale? Las cosas son lo que son por el lugar en el que están en cada momento, pero ese lugar es cambiante, recordemos que ese lugar cambia, ¿vale? Y además en el Tao no hay creación. El mundo no tuvo creación, ni nada en el mundo es creado. El Tao es el nombre que damos al orden natural que hay. Y el Tao, como segunda acepción, antes lo preguntaba Marie, es el camino que permite al ser humano integrarse en ese orden y fluir en concordancia y armonía con ese orden, experimentando sus ritmos vitales y ganando serenidad mental y energía física para ver lo invisible, escuchar lo inaudible y sentir lo inalcanzable. Es absolutamente anti-intelectual. No son cosas del comprender, son cosas del sentir. ¿Vale? Si quisiéramos comprenderlo, esperaríamos una serie de acontecimientos. Y esos acontecimientos solo nos traerían desasosiego y falsas esperanzas. No podemos salirnos de aquí sin hablar de Mozi. El moísmo, o la escuela de Mo, es una corriente que tiene más o menos la misma época contemporánea, entre el 500 y el 400, estamos siempre en la misma, es otro de los rivales del confucianismo y que también pasó por la purga y por la quema de libros en la dinastía Qing. Me interesa Mozi por la incoherencia de algunos de los planteamientos que ya veremos que tienen su intríngulis el asunto. Para Mozi, y esto es revolucionario, recordad que estáis en una sociedad estratificada. Sí. Para Mozi, todos son iguales bajo el cielo. En esto se anticipa a la filosofía helenística y al cristianismo pues al menos en 200 años, ¿no? Todos son iguales bajo el cielo. Y además, desde el punto de vista gnoseológico, epistemológico, él creía que no había mayor fuente de conocimiento que la percepción. Esto es algo también verdaderamente novedoso en la filosofía de la época. La percepción sensorial como fuente privilegiada del conocimiento frente a la imaginación o la lógica. Prácticamente esto lo podría haber suscrito un empirista inglés sin grandes conflictos, ¿no? Solo que bastante tiempo después, ¿no? Mozi defendía la moderación y condenaba por extravagantes el ritualismo confuciano. Sin embargo, creía que la guerra conducía a la ruina de los estados y a la miseria del pueblo, y por ello Mozi defendía el pacifismo o como mucho la legítima defensa. Sin embargo, Mozi aquí tiene un conflicto. La conquista de objetivos sociales precisa unidad de pensamiento y acción. Hoy diríais que no se puede hacer política sin unidad de la clase obrera, ¿verdad? Por ello, él decía que la población tenía que obedecer a sus líderes
y que estos, los líderes, debían seguir en todo momento las leyes del cielo. Centralismo democrático, digamos, ¿no? Sí, somos todos iguales, Pero pero el pueblo tiene que seguir a los líderes. Ya veis que digamos que Mossi plantea la igualdad radical de los seres humanos, pero menos para unos. Pero de alguna manera, no, de alguna manera es consciente de que la acción política, bueno, pues requiere jefes y subordinados, ¿no? Requiere organización, requiere disciplina, requiere una serie de cuestiones, porque claro, tú al final te enfrentas a unos problemas y todos no pueden estar mandando, todos no pueden estar organizando, alguien tiene que tirar del carro, ¿no? Alguien tiene que pensar, alguien tiene que planificar, ¿no? Y a lo mejor todos no están capacitados para las mismas tareas, ¿no? O unos están más capacitados que otras. Sea como sea, Motsi deja planteado el problema. Los seres humanos compartimos una igualdad radical, pero de alguna manera pareciera como que él es consciente de que la organización política necesita de cierta estructura. En todo caso, el moísmo no pudo ir mucho más allá porque acabó en la quema del libro, acabó en la quema del libro como todos sus contemporáneos. Y esto nos lleva directamente a Sun Tzu. El arte de la guerra. Sun Tzu es otro personaje legendario del que tampoco sabemos si existió o no existió. Son estos personajes, inclusive los textos que tenemos son copias que nos han llegado también del -200, pero seguramente el texto fue escrito en el -500, o por lo menos algunas partes del texto, y otras fueron intercaladas y adulteradas en siglos posteriores. Entonces es también otro autor difícilmente, digamos, estudiable con coherencia, porque, bueno, cuando vosotros leáis el texto, vais a ver que hay párrafos que son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Por un lado, hay párrafos en los que dice que el ejército tiene que seguir las órdenes del gobierno civil. Eso podría ser casi ilustrado, ¿no? Y en otros lugares del texto dice que el buen general no tiene que seguir las órdenes del gobierno civil. Dependerá de las circunstancias, ¿no? Es decir, depende de quién sea el general y depende de quién sea el gobernante, ¿vale? Eso. ¿No? Da la sensación como que el arte de la guerra sufrió múltiples reescrituras y según por las pezuñas de quien pasara, iba incorporando diferentes interpretaciones en el texto, ¿no? Bien, en todo caso, el texto es imponente en todos los sentidos. Este señor, sin duda, fue el más influyente estratega militar, o por lo menos el texto, el más influyente estratega militar de la historia. Este libro, que vamos a analizar brevemente, es una explicación del ejército chino y de cómo funcionaban, cómo eran sus maniobras, de sus armas y estrategia, pero sobre todo es un análisis de la importancia de la disciplina, la organización y el rango y el uso del espionaje y de las tareas de inteligencia. Nada más actual, ¿verdad? Es decir, que el uso del espionaje en la guerra. A fecha de hoy sigue siendo un clásico indiscutible en China. En Europa se tradujo al francés en 1772 y al inglés en 1910. Y hoy forma parte de la formación de todas las escuelas de negocio y de guerra del mundo. No hay academia que se precie que no dedique un tiempito al análisis del arte de la guerra. Insisto, en la guerra y en los negocios y en la política, ¿vale?
El arte de la guerra se divide en 13 capítulos. El primero, que habla sobre los factores que determinan el resultado del enfrentamiento militar. Explora 5, el camino, las estaciones, el terreno, los liderazgos, la gestión, y subraya la importancia del cálculo que tiene que tener el estratega sobre estos factores para poder llevar a buen término las operaciones. Pero también se subraya en el capítulo 1 que la guerra es un asunto muy grave. Es un asunto muy grave. Y que la guerra no debe acometerse sin la debida consideración. La guerra, dice Sun Tzu, trae la gloria si ganas, pero generalmente ganes o pierdas, trae la ruina de los estados y de los pueblos. Sí. La guerra debe hacerse de tal manera que ganes sin pegar un tiro, diríamos hoy. La mejor guerra es la que se gana sin combatir. Sí, Es la que se gana erosionando los suministros vitales del enemigo, dividiendo al enemigo en facciones que se enfrenten entre sí, utilizando el espionaje o los contrainsurgentes, o inclusive al propio ejército enemigo para que sus unidades se subleven contra sus mandos. Si puedes evitar la guerra, evítala por todos los medios. La guerra tiene un altísimo coste en dinero, en vidas y en estabilidad política. Si algo enseña el arte de la guerra, es al buen general a evitarla por todos los conceptos. Y para evitar la guerra por todos los conceptos, Sun Tzu va a seguir dos recomendaciones muy taoístas. Conócete bien a ti mismo y serás invencible. Conoce bien a tus enemigos y conocerás sus vulnerabilidades. El arte de la guerra se puede resumir en la estrategia y en el conocimiento de los recursos que tienes y de los objetivos que tienes que alcanzar y cómo administrarlos para conseguirlos con el menor desgaste posible. ¿Vale? Los siguientes capítulos habla de la dirección de la guerra, cómo entender la economía, lo importante de ganar compromisos, acuerdos y solidaridades lo antes posible, y lo importante de que las guerras, dice Sun Tzu, sean cortas. Una guerra que se dilata en el tiempo es la ruina para los estados. Las guerras, si no tienes más remedio que hacerlas, tienen que ser rápidas, como el relámpago, dice Sun Tzu. Rápidas. Blitzkrieg. Eso es. La estrategia ofensiva depende, por supuesto, de la unidad. Perdón. La estrategia ofensiva, dice Sun Tzu, depende más de la unidad de tus fuerzas que del tamaño de tu ejército. Y va en el capítulo a discutir 5 factores críticos para la victoria. En el ataque, el establecimiento de los planes o estrategia, las alianzas, la organización del ejército y las ciudades. Capítulo 4 habla de la trascendencia de la defensa, de las posiciones defensivas. Decíamos antes el arte de conocerse a uno mismo y conocer las oportunidades propias y las vulnerabilidades del enemigo. El quinto habla sobre el uso de la creatividad en el ejército, la estrategia. El sexto, el análisis de los puntos débiles y fuertes. El 7, los peligros del enfrentamiento directo. Dice Sun Tzu en un párrafo que solamente el enfrentamiento directo trae gloria. Los grandes generales no buscan la gloria, buscan ganar. ¿Vale? Y si pueden eludir el enfrentamiento directo, lo eludirán. El octavo
se centra en la necesidad de la flexibilidad. No hay estrategia válida para siempre. Toda estrategia es cambiante, muy taoísta. El escenario es cambiante, el tiempo es cambiante, el enemigo es cambiante, y la estrategia que llegue a la victoria tiene que ser capaz de amoldarse automáticamente a todos los cambios que presenta el ambiente, el terreno, el enemigo, Los aliados los aliados, y que poder se ir alían y se desalían. adaptándose, efectivamente, adaptándote permanentemente a eso. El octavo habla, el noveno habla de las marchas, las situaciones en las que se encuentra un ejército cuando establece una larga marcha. Recordemos las Termópilas, por ejemplo, cuando atraviesas territorios enemigos, y cómo evaluar las intenciones de los demás. El décimo, hablamos de las condiciones del terreno, las distintas formas de resistencia o de ataque que se pueden establecer según la configuración del terreno, sus ventajas y desventajas. El 11, los tipos de terreno que hay, y los tipos de escenario bélico en los que nos podemos encontrar y cómo afrontar cada uno de esos escenarios bélicos, cuál es intentar eludir y cuál es, si no tienes más remedio que entrar en ellos, pues cómo salir de ellos lo antes posible. El 12, el ataque con fuego y el uso del medio ambiente y de los recursos naturales como arma de guerra. Y la previsión que hay que tener de que lo usen contra ti, claro. Porque aquí recordemos que el enemigo también combate, ¿vale? El enemigo también juega, ¿no? Y por último, el capítulo más esplendoroso, el uso de los espías. La importancia de la información, los tipos de fuentes de información y la mejor manera de utilizarlas. Como Una ya pregunta, sí. una pregunta. ¿Este libro se ha traducido al ruso? Seguro que sí. Y si Habría no que mandárselo a Putin, ¿eh? Te lo saben de sí, memoria. te lo saben de saben de memoria. memoria. Lo que pasa es que saberlo no es practicarlo, ¿no? Claro. Y además, todo el mundo entra en la guerra pensando que va a ser un paseo militar, ¿sabes? Se está dando cuenta de que ha metido la pata, ¿no? Sí, pero recordemos la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, Sí, todos iban con la flor en el fusil. 15 días, ¿no? Iba a durar la guerra, Sí, 3 sí. semanas, ¿no? Es decir, iba a durar la guerra. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso ya fue diferente un poco. En 3 semanas, esto iba a ser un paseo, ¿no? Para Hitler, ¿no? Es decir, esto vamos a tomarlo todo y todo el mundo a callar. Recordemos Irak, ¿no? Sí, Sí, no, es que cuando se mete el dedo en el engranaje claro, inclusive países depauperados como Afganistán, ¿no? Es decir, la mayor potencia militar del planeta, las dos potencias militares mayores del planeta, primero los rusos y luego los americanos, entran en Afganistán y se quedan ahí empantanados, ¿no? sí, ahí están todavía los talibanes. Y no hay manera de sacar a los talibanes de ahí, ¿no? Bueno, de otras cosas porque es su tierra, ¿no? Así, faltaría más, ¿no? Es decir, claro, aquí ¿quién carajo somos nosotros para decirle a los talibanes dónde vivir, ¿no? Pero, claro, es que también, joder, con el eurocentrismo, ¿no? Como somos, ¿no? Sí. Pero fíjate, ¿no? Dice, coño, Afganistán, dice algo tan, ¿no? Sí, bueno, digamos, tú puedes arrasar un país, pero ocuparlo es otra cosa, ¿no? Ocuparlo es otra cosa. Y lo que Sun Tzu enseña es que, ya lo vivía Napoleón en su momento también, ¿no? Que claro, que tú puedes derrotar el ejército de un país, pero ocuparlo es otra cosa, ¿no? Ocuparlo es otra cosa. Y ocuparlo normalmente es el mayor error que cometen los imperios. Normalmente Sun Tzu, si estuviera vivo, te diría, deja cuatro sicarios, 4 testaferros locales que se ocupen de gestionar el negocio, ¿no?
pero no te metas en el fregado de gestionarlo tú. Digamos, cobra comisión, pero no lo hagas directamente. Os propongo que leamos un poquito de Sun Tzu. El arte de la guerra, dice Sun Tzu, se basa en el engaño. No en pegar tiros. Pegar tiros los pega cualquiera. El arte de la guerra se basa en el engaño. Y el supremo arte de la guerra se alcanza sometiendo al enemigo sin luchar. Y vos decís que esto es en economía también. En economía y en negocios. Y en negocios, sí. Es decir, el engaño, es decir, la propaganda. La propaganda, la mentira, la manipulación, la división del enemigo, alimentar grupúsculos de disidencia, llevar ONGs, crear ONGs que se dedican a la contrapropaganda, ficticias. El arte es decir, que es reconocer que los pueblos no quieren guerras. Si no les mientas, no van a la guerra. El pueblo no quiere guerra, seguro. Creo recordar que hay una frase de Clausewitz, del gran militar alemán, ¿no? Creo que era alemán o austríaco, no me acuerdo, ¿no? Que decía que la guerra es la política por otros medios. ¿Vale? O al revés, o la política es la guerra por otros medios. Sun Tzu creo que suscribiría plenamente la expresión, ¿no? Y diría que el arte de la guerra es el arte del engaño y de ganar sin pelear. No hay nada más político, ¿no?, que eso. Bien, capítulo 1. He seleccionado aquí párrafos del texto, ¿vale? Por favor, Marí, lee tú. Vale. Capítulo 1, sobre la evaluación. La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre ella implica una gran negligencia. Hay que valorar su conveniencia y desarrollo en términos de 5 factores, analizando la situación en que se encuentran los bandos rivales con vistas a determinar el resultado. 1. La doctrina, aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni ante cualquier peligro. ¿Os dais cuenta que lo primero que pone Sun Tzu es la ideología dominante? Eso es lo que el general tiene que minar como primera medida en el enemigo. Llevarse por delante, tiene que socavar la confianza de la población en sus gobernantes y en su manera de vivir. Es pura propaganda, la doctrina. ¿Vale? Adelante, María. 2. El tiempo, el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos y el cambio de las estaciones. 3. El terreno, las distancias, la dificultad de los desplazamientos, si se está en campo abierto o estrecho, todas cuestiones que afectan a la supervivencia. 4. El mando, que ha de tener cualidades de sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Y, por último, la disciplina, entendida como la organización del ejército, sus grados y rangos, y la regulación de las rutas de suministro y provisión de material militar al ejército, es decir, la logística, ¿no? La logística. Quien domina estos factores vence, quien no sale derrotado. Además, los planos deben considerar lo siguiente con el mayor cuidado. ¿Qué dirigente es más sabio o capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército
obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Un general debe obrar de acuerdo a lo que estas consideraciones recomienden como más ventajoso. Recordad, compañeras, que esto está escrito en el siglo V antes de nuestra era. Sí, sí. Impresiona, ¿eh? Impresiona. Y con todo, impresiona el punto 1, la doctrina. Sí, Lo que hace que el pueblo esté en armonía con el gobernante. Ese es un objetivo primordial de la guerra. Es decir, que antes de empezar la guerra tienen que mandar espías, o no para espiar, sino para sembrar cizaña, ¿no? Para sembrar cizaña, enfrentamiento, financiar partidos alternativos. Hacer lo que hizo Estados Unidos con Allende en Chile. Por ejemplo, ¿vale? Lo que intentaron también hacer en Venezuela. Claro, efectivamente, ¿vale? Los americanos en la escuela de guerra también se leen. Yo creo que sí, han digerido muy bien el libro de Sun Tzu. Sí, sí, y desde luego lo están aplicando bien. Termina el párrafo, Marí. El arte de la guerra se basa en el engaño. Cuando es capaz de atacar, ha de aparentarse incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerse creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpearle cuando está desordenado. Evitarle cuando es más fuerte. Si tu oponente es colérico, irritarle. Si es arrogante, fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas, desordenarlas. Si están unidas, sembrar entre ellas la disensión. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no lo espera. Estas son las claves de las victorias para el estratega. Una evaluación cuidadosa permite vencer. Sin ella se reducen las oportunidades. Pero bueno, fijaos que el 90% de lo que está diciendo son acciones sin pegar un tiro, ¿eh? Sí, sí. Es pura manipulación política, estratégica, económica, ¿no? pero no es tan fácil, no es tan fácil. No, claro que no es tan fácil, evidentemente. Si lo fuera, lo harían todos. No, y sobre todo cuando utilizas a otros peones. Claro. Sí. Consuelo, por favor, continúa tú. Capítulo 2. Mirad lo que dice de las armas. Capítulo 2. Sobre la iniciación de las acciones. Las armas son instrumentos de mala suerte. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, debe de ser breve. Continuarla por mucho tiempo desanimará a tus tropas. Si estás sitiando una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército mucho tiempo en campaña, agotarás tus suministros. Con el desánimo, hasta los tuyos aprovecharán tu debilidad para sublevarse. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Al principio se toman los alimentos y armas de tu propio país, pero eso no puede prolongarse porque tu país se empobrecerá. Cuanto antes hay que tomar los alimentos al enemigo. Quienes habitan cerca de un ejército pueden vender sus cosechas a precios elevados, pero esto acaba con el bienestar de la mayoría de la población. Las largas campañas militares constituyen una lacra para el país que la sufre.
Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión y se arruina el propio país mientras los gastos para armamentos se disparan. Los habitantes constituyen la base de un país y sus alimentos son su felicidad. Los Por habitantes eso, constituyen, fíjate Consuelo, los habitantes constituyen la base de un país y los alimentos, vivir bien, es su felicidad. Tú prolongas la guerra, los haces desgraciados les haces desgraciado y te has creado enemigos en tu propio país. en tu ¿Vale? propio Continúa, país. Consuelo. Sí, pero Estados Unidos las hacen los otros países y ellos allá, Porque usa los alimentos de los otros países. pero también no reciben las bombas en su país, la tiran en los Claro. otros. Claro. Que eso es lo que está diciendo, perdona, Consuelo. Sí, sí. Dice, al principio, dice Sun Tzu, lees el tercer párrafo, se toman los alimentos y armas de tu propio país. Así empieza la campaña. Pero eso no puede prolongarse porque tu país se empobrece. Pero sí, Cuanto antes hay que tomar los alimentos al enemigo. Que sea el enemigo el que financie la guerra. Tú no. Termina el párrafo, Consuelo. Los Sí, habitantes de un país constituyen su base. de la base de un país, sus alimentos son su felicidad. Por eso el príncipe debe ser sobrio y austero en sus gastos públicos y un general inteligente luchará por proveerse de alimentos del enemigo. Gracias, Consuelo. Charo, continúa tú. genial. Capítulo 3. Capítulo 3. Sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Si capturas a los soldados, dominarás a sus jefes. Practica el arte de la guerra. Calcula la fuerza de tus adversarios. Haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin violencia. Si destruyes al ejército enemigo y matas a sus generales, asaltas sus defensas disparando. Reúnes a una muchedumbre y usurpas un territorio. Todo esto es ganar por la fuerza. Quienes ganan todas las batallas no son realmente profesionales. Fíjate qué frase, Rosario. Sí. Quienes ganan todas las batallas no son profesionales. ¿Vale? Continúa. Quienes consiguen la rendición sin luchar son los verdaderos maestros del arte de la guerra. Deshacen los planes del enemigo, estropean sus relaciones y alianzas, cortan sus suministros o bloquean su camino, venciendo sin necesidad de luchar. Porque al final, Charo, ¿para qué habíamos empezado la guerra? Si lo que queríamos era quedarnos con su dinero. Queríamos quedarnos con sus campos de cultivo, con sus minas, con sus barcos, con sus peces. Con su petróleo. Si lo destruimos todo, ¿para qué hemos hecho la guerra? Y No bueno, tiene vuelven a construir y tiene se hacen sentido. los grandes negocios. ¿Entiendes? Es Pero- mucho más inteligente someterles dejándoles intactos ¿eh? que meterte en una guerra en la que al final todo es muerte y destrucción. Pero ahí de lo que habla él no es de la meta, sino de la manera de hacer la guerra. Y esto lo encuentro yo muy asiático, como en el judo o que te sirves de la fuerza del adversario, de Claro. sus recursos para hacerlo caer. Y no Así hay es. violencia. Bueno, es una violencia, pero no hay armas. El Es aikido, María François, el aikido se llama. El aikido, O el aikido. Sí, es muy, es muy El judo eufemístico. también. Sí. Pero digamos que en el aikido o en el judo, el que se hace daño es el que ataca. Son artes de defensa que aprovechan el ímpetu del enemigo Del enemigo. y se hace tanto daño como ímpetu lleva, ¿no? Si cuanto mayor es el ansia con el que te ataca, pues más grande es el golpe que se pega, ¿no? Bueno, digamos, esa sería la filosofía detrás, digamos, de todo esto, ¿no? Mercedes, por favor, el siguiente capítulo.
Capítulo cuarto, sobre la medida y la disposición de los medios. Antiguamente los guerreros expertos se hacían primero a sí mismos invencibles y después procuraban conocer al enemigo, descubriendo sus vulnerabilidades. La invencibilidad está en uno mismo y depende del conocimiento de uno mismo. La vulnerabilidad está en el adversario y depende del conocimiento que el otro tenga de sí mismo. Las victorias de los buenos guerreros no destacan por alardes de inteligencia o bravura. Cuando eres capaz de ver lo útil, es fácil ganar. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la inteligencia o la bravura? Cuando se resuelven los problemas antes de que surjan, ¿quién llama a esto inteligencia? Cuando hay victoria sin batalla, ¿quién habla de bravura? Detente un momento, Mercedes. Mirad qué interesante el argumento que hace el tío, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia cuando tú ganas porque simplemente has tenido una vista más penetrante que los demás? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia que tú resuelvas los problemas antes de que el problema surja? Tú ya lo tenías previsto y lo has impedido, ¿no? Que surja el problema. ¿Qué tiene que ver, cómo puede aparecer la bravura, ¿no? La valentía, si resulta que no hay batalla? Pues bien, Sun Tzu nos dice, es que al buen general los méritos de la bravura, la inteligencia y todo eso le importan un pito. Lo que quiere es ganar, ¿vale? Aunque los méritos se los lleve otro o no haya ningún mérito en la contienda, ¿no? Continúa, Mercedes. Dice, los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que pueden perder. En el que no pueden perder. En el que no pueden perder. Y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. Así, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Gana primero, qué manera poética de decirlo, ¿no? Es decir, gana primero porque ha considerado bien la situación y si hay que pegar algún tiro, oye, se pega, ¿vale? Sí, pero eso viene después de que hemos ganado. Adelante. Esta es la diferencia entre quienes tienen estrategia y quienes no. Paco, sobre la firmeza. Sobre la firmeza. La fuerza es la energía acumulada o la que se percibe. Los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable. Así, obtener la victoria sin necesidad de ejercer su fuerza. Gobernar sobre muchas personas como si fueran poco es una cuestión de dividirlas en grupos o sectores. Atención a la frase. Siglo V antes de nuestra era, ¿vale? Sí. Gobernar sobre muchas personas como si fueran pocos es cuestión de dividirlas en grupos o en sectores. Continúa. Los buenos guerreros buscan mejorar su efectividad en la batalla, mejorando la percepción y no dependiendo solo de la fuerza de sus soldados. Gracias, Paco. Paqui, lo lleno y lo vacío. Estamos haciendo una selección muy breve. Tenéis el texto completo. Capítulo 11 sobre las nuevas clases de terreno. No, capítulo 6, arriba, sobre lo lleno y lo vacío. Espera, ¿dónde estoy? Ah, vale. Sobre lo lleno y lo vacío. Los que anticipan se preparan y llegan primero al campo de batalla y esperan al adversario en posición descansada. Los que llegan los últimos al campo de batalla improvisan y entablan la lucha agotados. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos. El que madruga, Dios lo ayuda, diría Sun Tzu, ¿no? Es decir, tú llegas al campo de batalla primero y estarás descansado, ¿no? Adelante. Es extremadamente sutil. Sé extremadamente sutil. Que lo seas, que seas. Sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé misterioso, confidencial, silencioso.
De esta manera podrás dirigir el destino de tus adversarios. No han de conocer dónde piensa librar la batalla, porque ello le obliga a multiplicar vigilancia, dividiéndoles en pequeñas unidades. Si el Cuantas enemigo, más si el defensas enemigo no sabe, adopten, mira, Paqui, si el enemigo no sabe dónde vas a atacar, claro, tienen que defenderlo todo. claro. Entonces solamente tienen pequeños contingentes que se enfrenten a ti, ¿no? Adelante. Cuantas más defensas adopten, más debilitados quedarán. La victoria en la guerra debe adaptar su forma continuamente. Se llama genio a la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándose según el enemigo. Se llama genio a la capacidad de adaptación, no a ganar batallas, ¿no? Gracias, Paqui. Juan, continúa tú. Ahora sí, Capítulo 11, sobre las 9 clases de terreno. Los antiguos expertos en el arte de la guerra eran capaces de hacer que el enemigo perdiera contacto entre su vanguardia y su retaguardia, y su confianza entre las grandes y las pequeñas unidades, el interés recíproco de los diferentes rangos o el apoyo mutuo entre gobernantes y gobernados, el alistamiento de soldados y la coherencia de sus ejércitos. Confundían al enemigo atacándoles aquí y allá, aterrorizándolos y sembrando en ellos la confusión de tal manera que no les daba tiempo para hacer planes. Continúa, Juan. Capítulo 12 sobre el arte de atacar por el fuego. Existen 5 clases de ataques mediante el fuego. Quemar a las personas, los suministros, el equipo, los almacenes y las armas. En general, el fuego se utiliza para sembrar la confusión en el enemigo y así poder atacarle. El fuego no es el fin. Tú no quemas como fin, quemas como medio de sembrar la confusión. Claro. Adelante. Pero las armas solo deben utilizarse cuando no existe otro remedio. Las armas son instrumentos de mal augurio y la guerra es un asunto peligroso. Un buen mando militar no moviliza a sus tropas cuando no hay ventajas que obtener, ni actúa cuando no hay nada que ganar, ni luchan cuando no existe peligro. No se moviliza un ejército por razones insignificantes, ni por ira, ni por cólera. Es muy serio lo que está diciendo. Sí. Continúa. Solo se debe atacar cuando sea beneficioso y en caso contrario, desistir. La ira puede convertirse en alegría y la cólera puede convertirse en placer. Pero un pueblo destruido no puede renacer. La muerte no puede convertirse en vida. Un gobierno esclarecido y un buen mando militar lo tendrán en cuenta, manteniendo a la nación a salvo y a su ejército intacto. ¿Dais cuenta el planteamiento permanente, ¿no? Es decir, evita el enfrentamiento, ¿vale? Rosa, termina el texto. Vale. Capítulo 13 sobre la concordia y la discordia. Una operación militar significa un gran esfuerzo para el pueblo y la guerra puede durar muchos años. Así pues, fallar en conocer la situación de los adversarios por economizar en gastos para investigar y estudiar a la oposición es extremadamente irresponsable. La información es el arma principal de un gobierno inteligente y de un mando militar sabio. Y esa información debe obtenerse de personas que conozcan la situación del adversario. Existen 5 clases de espías. El espía nativo, que se contrata entre los habitantes de una localidad. El espía interno, que se contrata entre los funcionarios enemigos. El doble agente, que se contrata entre los espías enemigos. El espía liquidable. Qué nombre tiene, ¿no? Que transmiten datos falsos a los espías enemigos. Y el espía flotante, que vuelve para traer sus informes.
Entre los funcionarios del régimen enemigo se hallan aquellos con los que se puede establecer contacto y a los que se puede sobornar para averiguar la situación de su país y descubrir cualquier plan que se trame contra ti. También pueden ser utilizados para crear desavenencias y desarmonía. En consecuencia, nada hay más secreto que el espionaje. Y tanto. Hasta que se descubre. Hasta que se descubre el pastel. Hasta que salta la liebre. Me ha venido a la memoria la película Los 7 samuráis, cuando preparan el terreno para la defensa de la aldea. Todo esto, no sé si... Así es. Bueno, ya veis qué texto más imponente, sobre todo viniendo de hace 2500 años. Y actual. Y actual. Sí. Impresiona, ¿no? Impresiona mucho ya sí que ya... Bueno, esto que os he dejado, esto que hemos leído son unas pequeñas píldoras del texto. El texto es mucho más largo, lo tenéis completo. Pero bueno, espero que os haya movido a la curiosidad y que este fin de semana lo dediquéis a caminar oyendo el Tao Te Ching. Yo por lo menos oyendo a Lao Tse. No sé si voy a oír mucho a Sun Tzu. A Sun Tzu ya lo oyen los del CNI, ¿no? Ya no... Fíjate que ni tenían Vaya desastre. ni tenían la bomba atómica. No tenían... Fíjate. Bueno, compañeras, espero que os haya gustado este viaje por el Extremo Oriente. Mucho. Qué bien. Me ha gustado mucho, de verdad. Me ha gustado mucho más lo de China que lo de India. Qué bueno. Bueno, pues me siento más afinidades con los chinos que con los indios. Es verdad. Sí. No, pues a mí me han gustado los dos. Los indios no es que no me hayan gustado China, pero yo no sé, encuentro lo de China mucho más profundo. No, los otros es que son más espirituales. Los otros son más espirituales y estos son más materiales. Claro. Tal vez. Sí. Los chinos tonterías las justas. Vamos. El objetivo de este viaje era simplemente que tomáramos conciencia de por dónde estaba el mundo. Cuando empezamos a interesarnos por los griegos, ¿no? Cuando empezamos a interesarnos por los griegos, ¿no? Y creo que ahora lo vamos a ver todo con otros colores. Sí. Bueno, compañeras, os mandaré material para el viernes que viene, ¿vale? Vale, gracias. Muy bien. Feliz fin de semana a todos. Adiós. Fin de semana.